Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto T. Mi nombre es Mariana Serrano y me da mucho gusto estar con ustedes en el cuarto episodio ya. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado y a los que ya nos han dejado sus comentarios. De hecho, le mando un saludo a Daniel Cariaga, quien me comenta vía Spotify que le ha gustado el podcast y me ha escuchado desde que hacía un programa de radio por internet, ya hace muchos años, por supuesto, que se llamaba Cánticos Nocturnos. Si aún no han escuchado los primeros episodios, los invito a hacerlo. Recuerden que pueden escucharnos a través de YouTube, Spotify y Google Podcast. Solamente búsquenos como Punto T. Recuerden que si les gusta nuestro contenido, no olviden suscribirse o seguirnos. El día de hoy platicaremos sobre una de las corrientes culturales y artísticas más importantes en el mundo y que por supuesto marcó bastante dentro del cine. Estoy hablando del expresionismo alemán. Al igual que el barroco, el romanticismo y el realismo, el expresionismo han existido siempre en diferente medida en todas las expresiones artísticas. Como corriente se sitúa entre 1880 y 1930. Fue un movimiento esencialmente germánico que se extendió luego a los demás países europeos. Los expresionistas, a diferencia de otros movimientos artísticos, nunca estuvieron agrupados, siendo notable su tendencia hacia la soledad. A comienzos del siglo XX había en toda Europa un clima de euforia, agitación y confianza por los avances técnicos, científicos y la creencia en el progreso. Desde la teoría de la relatividad de Einstein hasta las teorías freudianas sobre el inconsciente y la interpretación de los sueños, como la aviación, el automovilismo y la radio, tuvieron un fuerte impulso en este periodo. En este clima de confianza y euforia comenzaron a surgir artistas que revelan la pequeñez y la fragilidad del individuo como ser individual en el mundo, lo indefenso que era. Nietzsche había anunciado la muerte de Dios y a partir de esa idea, las vanguardias artísticas de la época crearon una nueva forma de experimentar en el arte. Hicieron un arte donde la liberación de los instintos, la reflexión sobre el tiempo presente y la ruptura con las formas clásicas de pensar lo artístico y lo estético los definiera. Mostraban la decadencia de la sociedad, contrastes de clases sociales, la miseria, prostíbulos, entre otras cosas. En este contexto surge el movimiento expresionista, inicialmente en Alemania. Fue en un momento de desesperación ante el clima de guerra y ciertos aspectos de ese tiempo. Surge como contrapartida del impresionismo. El cine expresionista alemán fue un movimiento cinematográfico que significó un antes y un después para la historia del cine, influyendo de manera decisiva a géneros como el cine negro o el cine de terror. Por ello, en sus filmes se altera el punto de vista, dando lugar a deformaciones de la realidad con un uso especial de la luz, los decorados y la escenografía. El expresionismo alemán en el cine fue clave la arquitectura de Erich Mendelsohn, Hans Poelzig y el teatro de Max Reinhardt. De hecho, fue Hans Poelzig quien en 1919 construyó un teatro especial para que Reinhardt representara sus obras llamado Gran Teatro. Max Reinhardt fue uno de los exponentes más importantes del teatro en Alemania de esos años, creando un nuevo concepto de teatro donde diseñó toda la escenografía, creó el Karmenspiel. En el Karmenspiel los espectadores asistían a obras de teatro con un aforo reducido, donde lo más importante era crear una atmósfera de intimidad con la obra y el público, introduciendo elementos estéticos como un uso especial de la luz. Este planteamiento estético será copiado por los directores del cine expresionista. Algunas de las características propias de la película que contribuyeron a reflejar la atmósfera asfixiante y enloquecedora propia de este estilo cinematográfico fueron
La iluminación artificial, con mucho contraste en claroscuro. Incluso hay sombras que son pintadas en los decorados. Los decorados con perspectivas falseadas, rodados siempre en un estudio, eliminando cualquier tipo de realismo. El maquillaje de los actores muy marcado y la exageración en la actuación también eran muy evidente, además de planos muy estáticos sin movimientos de cámaras. Se consideran precursoras del cine expresionista alemán, films como El estudiante de Praga de 1913 de Paul Wagner, El Golem de 1914 también de Paul Wagner y Henrik Galeen. Todas ellas anticipan algunas características que serán fundamentales para el cine del expresionismo alemán. Estos films tienen en común los filmes históricos comerciales de esa época, que los hechos eran enfocados desde un punto de vista subjetivo. Tras una guerra, la gente buscaba productos evasivos para olvidar el drama de la guerra y poco a poco se fue conformando el estilo del expresionismo alemán en el cine. Con la introducción del cine sonoro a finales de la década de los 20, el cine alemán buscó otros objetivos, y lo que se planteaba el expresionismo se fue perdiendo y evolucionando hasta convertirse en filmes de carácter más comercial, de acuerdo con el contexto de aquel momento en Alemania. No obstante, el legado cinematográfico de ese movimiento es inigualable, y lo podemos descubrir en algunos filmes tales como El gabinete del Dr. Caligari, de 1920. Su director fue Robert Wien. El gabinete del Dr. Caligari es posiblemente la película más reconocida del expresionismo alemán, ya que se le atribuye haber iniciado con este movimiento en el cine. La historia relata las hazañas del Dr. Caligari, un hipnotista loco que utiliza al sonámbulo Cesare para cometer asesinatos a su voluntad. La cinta está llena de visuales propios del expresionismo alemán, formas puntiagudas, ángulos pocos convencionales y un estilo oscuro y sumamente retorcido. Además, los temas tocados en Caligari reflejan la brutalidad de la autoridad alemana de la época, e inclusive algunos leen una premonición del partido nazi que ganaría el poder años más tarde. El Golem, de 1920. Directores Paul Wagner y Karl Besse. Basada en la novela de El Golem del escritor austriaco Gustav Meyrink. Este filme, ambientado en el siglo XVI, narra la historia de un rabino judío que crea un golem a partir de una figura de barro, gracias a la brujería. El objetivo de la criatura es proteger a los judíos de Praga del ataque del Imperio Romano. Paul Wagner no solo interpreta al golem en esta película, también dirigió otras dos películas con este mismo personaje como protagonista de sus historias: The Golem de 1915 y The Golem and the Dancing Girl de 1917, que desafortunadamente están parcialmente y completamente perdidas, una trilogía precursora del estilo expresionista en el cine y del género del horror. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar a Nosferatu de 1922 del director Friedrich Wilhelm Murnau, quien realizó una adaptación no autorizada de la célebre novela Drácula del escritor Bram Stoker. Una característica muy peculiar de esta película es el uso de locaciones reales para filmar la mayoría de sus escenas, algo un tanto discrepante si consideramos que el resto del cine del expresionismo alemán se valía de los sets y los estudios decorados para darle vida a aquellos mundos fuera de la realidad. No obstante, el uso de lugares reales hace que el monstruo de Nosferatu se sienta más cercano y tangible, llevándonos como espectadores a la pesadilla de la película. Ese mismo año también tenemos el filme El Doctor Mabuse, dirigida por Fritz Lang. Es la primera adaptación de la novela homónima de Norbert Jacques. Cuenta con un personaje principal que será de los más adaptados cinematográficamente. Mabuse es un ser que siente placer haciendo sufrir y jugando con el destino de las personas. En 1924 tenemos The Hands of Orlac, del director Robert Wien. Un pianista llamado Paul Orlac sufre un accidente de tren y pierde ambas manos. Ante la insistencia de su esposa, un cirujano accede a realizarle un trasplante de manos.
Sin embargo, este nuevo par pertenecía a Basso, un asesino que acababa de ser ejecutado. Al descubrir la historia de su donante, la vida de Orlac se desploma, pues cree que sucumbirá a la sed de violencia del asesino cuyas manos tiene atadas a su cuerpo. Robert Bien ya había hecho carrera como director del expresionismo alemán con el gabinete del Dr. Caligari. Con esta película optó por utilizar ciertos elementos expresionistas combinados con espacios y locaciones más naturalistas. Fausto, de 1926, dirigida por también Murnau, recrea el mito de Fausto, la historia de un anciano que vende su alma al diablo a cambio de la eterna juventud. Es todo un clásico del cine expresionista. 1925 tenemos Bajo la máscara del placer. Esta película de George W. Bass y protagonizada por Greta Garbo es una crónica posguerra y de la miseria de esos años. Provocó cierto escándalo por el realismo y la crudeza de sus imágenes. Y finalmente, dentro de nuestra lista, mencionaremos la película Metrópolis del año 1927 del director Fritz Lang. Fritz Lang es considerado como uno de los cineastas más importantes de la historia del cine. Hizo carrera en Hollywood con el cine negro, pero en sus inicios contribuyó a este movimiento cinematográfico alemán con diferentes películas. Metrópolis es una de ellas, y quizá también sea la película muda alemana más reconocida de la actualidad. La historia narra la opresión que vive la clase obrera en una megalópolis del siglo XXI, donde este grupo vive aislado en los subterráneos de la ciudad, con la imposibilidad de salir al mundo exterior, el mundo de la clase alta. Lang utiliza una estética que combina elementos expresionistas con góticos que, aunado a la trama del filme, resulta en una crítica al desequilibrio social en Alemania. Hoy en día, el expresionismo continúa siendo una importante área de estudio para historiadores y personas interesadas en el séptimo arte. El giro que este movimiento cultural causó en la producción de películas es un momento histórico. Pero ¿ustedes qué opinan de esta corriente cinematográfica? ¿Conocen algún otro filme? No olviden dejarlo en los comentarios. Fue un placer estar con ustedes en el momento en el que hayan elegido escuchar el episodio de Punto T. Mi nombre es Mariana Serrano y que tengan dulces y macabras pesadillas. Hasta la próxima.